seguimos escuchando un poquito de Los Piojos. Vamos a retomar un tema con el que empezamos el programa que tiene que ver con cómo viene el dólar y en qué se puede invertir, porque nosotros estamos acostumbrados siempre a especular, el dólar está subiendo, ¿qué hacemos? ¿Tenés guardado dólares? Bueno, pero seguramente hay otras alternativas. Estamos comunicados con Sergio Candelo, que es economista y cofundador de Snap Consulting, Nostradamus económico frustrado, así se presenta el propio Sergio, ¿no es cierto? Gracias, Sergio, por estar comunicados con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Te escuchamos y te vemos. Bien. Bueno, esto surge de que en julio de este año yo propuse ahí en LinkedIn, en mi red, a ver qué pensaban en julio cuando el dólar se había ido a 1500 y nadie Sí. suponía qué podía llegar a pasar. ¿Qué pensabas que iba a estar el 15 de septiembre? A ver, anotalo en un papelito, a ver Y lo con tenés qué te guardado, encontrabas. todo lo que te dijeron. Y, y bueno, entonces eh, nos pasó lo mismo a principios de este año, en enero, cuando el dólar tocó los 1300. Uno estaba ahí veraneando por las playas de aquí de Argentina y te encontrabas que de golpe parecía más caro que Europa. Sí, totalmente. No, y ahora ya se va a 1700, 2000 otra vez, y de golpe el dólar después empieza a bajar, deja de aparecer en los medios, deja de ser un tema, y bueno, en julio volvió a pasar esta situación de elevarse rápidamente y nos encontramos que tocó casi los 1500 y de golpe hoy está 1240 o menos y sigue Sí, bajando y nadie interpreta nada de lo que está ocurriendo. claro. Enci- Sergio, Encima, qué te decían en ese momento? ¿Se esperaba esto? No, todos pronosticaban arriba de 1700, ¿no? es que en realidad había dos cuestiones que tal vez tenga que ver un poco con la política económica y lo que creemos que va pasando o no en cada momento, ¿no? El gobierno cuando empieza dice que iba a tener déficit fiscal cero. Sí. Y la verdad que, ¿cuántos creíamos de esto? Yo me acuerdo en enero, cuando el dólar llegó a 1300, había el chiste en la playa que se decía, mi ley es como Pascua, no sabe si cae en abril o en marzo, como diciendo que terminaba el gobierno directamente. Qué terrible. Y entonces, bueno, Bueno, después empieza a pasar que realmente mantiene ese déficit, el superávit fiscal, que creo que para mí es la clave de toda economía que quiera estar en un proceso más o menos normal. Yo a veces digo medio en chiste, medio en broma, no sé si mi ley es tan de derecha o tan liberal como dicen, sino en realidad es que él está poniendo las cosas en un plano razonable para tener un país donde se pueda pensar distintas cosas. El debate que hubo siempre entre un poquito de inflación en lugar de tener desempleo, es en tasas de entre el 3 y el 5% no, claro, sí, anual. O sí, sea, si yo tengo 25% mensual, eso es un zafarrancho, vamos a decir no, la verdad de esta seguro. situación. No es que vas a tener menos desempleo más por esa situación. Así que bueno, por eso el gobierno también se compromete a no emitir. Entonces vos en julio, cuando veías ese salto, porque de golpe no se perfilaba tan claro cómo eran las reservas y estaban cayendo, la sensación que te daba es que, uy, el gobierno no tiene reservas, pero al no emitir hace que esté pasando lo que está pasando en este momento. O sea, realmente no hay tantos pesos como para poder comprar los dólares. Y un dato adicional, si me permitís, Sí, es que al bajar la, la velocidad de la inflación, de golpe a todos los argentinos nos pesa menos tener un poco de billetes en el bolsillo o en el banco. Cuando vos tenés una tasa del 25%, del 12% mensual, estás desesperado por sacarte los pesos de encima. no, En cambio ahora seguro. podés más o menos aguantar algo, vas al supermercado y te encontrás que un precio y otro podés compararlos, porque antes vos qué hacías, ibas al supermercado y comprabas, ni se No, te ocurría. totalmente. A pesar Si de que decís, todavía parece lejana, ¿no? La referencia de los precios, porque realmente si uno paga algo 300 pesos más o menos, incluso en un producto que valga 1000 pesos, donde esa diferencia tiene, ¿no? Un impacto importante, es difícil. Se puede comparar entre productos, pero tener una referencia todavía es difícil en este nivel de inflación. Pero venimos tan acostumbrados, ¿no? Todos a tener otro nivel de inflación, donde sabías que cada semana pagabas un producto 10, 20% más caro,
claro que es un Es que alivio no, por lo no, menos. no te ibas al supermercado, pues si yo no lo compro acá, cuando salga y vaya al otro, Claro, ya capaz aumentó. vale 20, Hoy sí, por lo menos puedes tener algún tipo de esperar totalmente. durante la semana, lo puedes llevar adelante. Así que Totalmente. bueno. Y el nivel en Ujú. el que está el dólar, además, y esta sensación de que está planchado y que se va a quedar en este nivel por lo menos por un tiempito, hace además que podamos pensar ya en inversiones en dólares, porque en otro momento, en pesos, perdón, en otro momento directamente no pensábamos en alguna inversión en pesos, sino como decías vos, en sacárselos de encima. ¿Qué es lo que está pasando ahora con eso? A ver, ahí yo tengo dos pensamientos que se pueden compartir o no. Todo lo que se empiece a hacer de desregulación también es un tema muy importante. En un contexto con déficit fiscal, nosotros los empresarios veíamos que la Argentina era complicada si no tenías un tipo de cambio más alto para poder exportar. Hoy no tenés déficit fiscal, con lo cual eso va a tender a acomodar mucho las variaciones de los precios en Argentina. Si además de regulás, bajás los impuestos y todo esto que se propone, yo creo que puede haber una visión bastante diferente. Solo con el superávit fiscal aparecieron los créditos de los bancos, o sea, Sí, como se dicen en varios lados, los bancos tuvieron que empezar a trabajar de bancos y sí. te empiezan a ofrecer. Es raro cuando alguien habla con alguna persona de otro país. Nosotros tenemos una filial en Chile, ¿no? Y me acuerdo, en julio hablaba con el country manager de allá y me decía, sí, acá estamos preocupados porque la inflación está entre 3,7 y 4,1. Igual que nosotros, le digo, Patricio, estamos igual. Claro, no, 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 no. pero en un mes nosotros eso Claro. en el año. Bueno, pero entonces de golpe vos podés empezar a analizar, tomar préstamos, a qué tasas, de cómo, digo, empieza a acomodarse. Yo creo que nos va a venir unos 6 meses a un año con ciertas dificultades porque todo esto va a empezar a converger, pero mientras tanto hay varios impuestos que siguen existiendo y no se pueden Sí, reducir, y la apertura de la economía con empresas que tienen todos estos costos. Imagínate esto, solo en Argentina lo que le cuesta a un empresario una persona empleada y lo que gana es la mitad. sí, O sea, o el doble, depende de dónde te sí, pares. claro. En Chile es el 30%. Es muy diferente esta situación. Entonces, si vos Sí. salís a competir y vos le estás pagando el mismo salario en Argentina que en Chile, el costo para el empresario chileno que quiere exportar es solamente un 30% y vos tenés un 100% Sí, más. no, Y claro. así además de impuestos, regulaciones, y además tenés transportes, o sea, es todo una infinidad de cuestiones. Ahí sí es donde hay que tener mucho cuidado con la apertura, porque una cosa es que nosotros podamos competir contra otras empresas de otros países, pero en igualdad de condiciones. O sea, hoy traemos la industria china en Argentina y la ponemos a trabajar en Argentina en las condiciones actuales, tampoco puede exportar, ¿eh? No, Digo, no es un, seguro. no es un tema de. Y vos ves los empresarios que salen de Argentina, yo tengo el rubro tecnológico, y van a otros países y le va muy bien. O sea que no es un tema de la capacidad, sino también Exacto. del contexto. Y Sí, creo que tenemos que trabajar mucho en ese lado. Los próximos 6 meses, un año, nos pueden encontrar con esa dificultad de si se hace una apertura, que realmente algunas empresas no puedan continuar, y no porque no tengan capacidad, sino por los costos y las complejidades que tiene Argentina, que creo que si esto sigue en esta línea se va a ir acomodando. ahora sí, también las empresas argentinas ganan competencia, ¿no? En este sentido que vos estás explicando, o sea, se hacen más competitivas con el mundo. También hay otro punto que tiene que ver con la macro, pero con la micro fundamentalmente, que atado a la caída del cepo, ¿no? Un tema del que se habló mucho hoy por algunas cosas que dijo el presidente. Hay muchas empresas extranjeras, por ejemplo, que están invirtiendo y hace años que no giran utilidades, ¿no? Lo que es también un problema para las inversiones extranjeras y que también de alguna forma hacen a las empresas menos competitivas. De hecho, este año estuvimos viendo muchas multinacionales que se fueron del país por eso. Esa caída del cepo, ¿vos la ves próxima? ¿Crees que va a impactar fuerte en tanto en el clima de negocios como en las cuentas públicas? A ver, lo que yo noto, una cosa es el candidato Milei cuando en el 2023, y ahora estando en el gobierno es mucho más razonable, no hablamos más de dolarización, cambió de lo del cepo en un día a cuando sea posible, y cuando Sí, sea posible, cuando sea posible. O sea, si ahora los valores de los dólares convergen,
puede ser que se empiece a pensar que se podría llegar a salir del cepo, pero no te olvides que todavía queda esto que vos mencionaste, de un montón de dólares que con el tema del cepo actual no terminan de salir ni de fluir. Claro. Entonces no es lo mismo hoy. Hay mucha gente que invierte en letes, ¿no? Que son los Sí. nuevos formatos de los que eran las LELIC, pero ahora están dentro del Tesoro y se pagan con impuestos y no con emisión. Por eso tiene algún tipo de mejora en el sentido de lo que es para las cuentas Sí, fiscales. más sano, Pero, digamos. claro, pero vos invertís en lete porque no te queda otra, tenés pesos y ¿qué podés hacer? Claro. Si ya tuvieras el mercado libre y podés ir a cualquier lugar del mundo a invertir, sea en acciones de Argentina o en el mundo, y no sé si eso no termina teniendo algún tipo de presión sobre los distintos dineros, como puede ser el dólar, el euro, el real o el peso. Entonces, no está tan claro cómo sería toda esa libertad en tan poco tiempo. Nosotros porque estamos acostumbrados a vivir en esta situación, pero en general, si uno piensa en un modelo capitalista de propiedad privada, deberías tener libertades para que en tu vida económica vos definas. A veces hay alguna regulación o algún estatismo mal entendido y termina generando un montón de restricciones que lo único que hacen es entorpecer la actividad y el fluir de las ganas que tiene el sector empresarial de hacer cosas. Es complejo esta situación por tantos años de esta forma de vida. Yo nací en el 69, hablando el otro día con mi socio, le decía, en el 75, cuando fue el Rodrigazo, Argentina tenía 3% de pobreza y se fue al 5% en ese instante. Y decía, ahora estamos en 50%. Sí, no. Toda mi vida Argentina fue creciendo en pobreza. No puede un país con las posibilidades que tiene, el capital humano que tiene, enroscarse tanto en toda esta maraña de situaciones que terminamos en un mundo como este. Ahora, Sergio, te Sí. pregunto para ir terminando, ¿qué podés recomendar o qué consejo das, por lo menos hacia dónde mirar en la situación económica que estamos hoy? Cambiaria, por supuesto. ¿Qué hacer cuando uno tiene un pequeño ahorro? Capaz te guardaste desde mitad de año el aguinaldo. Hay que guardar los pesos, pensar en el dólar, mirar acciones. ¿A qué podemos estar atentos? Bueno, ahí tiene mucho que ver con lo que vos pienses que vaya a pasar. Entonces, si vos suponés que este modelo, este gobierno va a continuar en el tiempo y esta suposición de que va a haber superávit fiscal y no emisión se mantiene, claramente no te conviene ir hacia el dólar, sino te conviene ir hacia rentabilidades en pesos. Un ejemplo, el plazo fijo UVA de diciembre a marzo dio como 60-70% en dólares. Claro. Ahora, pero si vos tenías esos pesos, habías recuperado la inflación, comprabas el mismo litro de leche en el supermercado en marzo. Aquí estás en una situación que si vos le apostás a un modelo o al otro, lo que en economía decimos error de tipo 1 o error de tipo 2. Si yo pienso que va a haber devaluación y entonces me conviene jugar al dólar. Ahora, si no la hubo, perdí. Si yo pienso que no va a haber devaluación, entonces me conviene jugar al peso. Si la hubo, perdí. Era un poco lo que escribía en Julio cuando decía, ¿a qué te vas a mover? Entonces, el que en julio apostó por el dólar tiene menos pesos hoy. Tal vez tenga los mismos dólares, los billetes son los mismos, pero compras menos en Argentina, no en el mundo. Depende de dónde te muevas. Entonces, creo que hay que ponerse la mano en la panza, pensar muy bien qué sensación tenés. Y si vos pensás que esto no va a aguantar, bueno, entonces jugale al dólar. Si vos pensás que esto va a aguantar, jugale al peso. Y es una decisión tuya. Y después veremos dentro de 2, 3, 5 meses cómo te fue. Sí, ¿no? Bueno, medio anda al casino, si no, de última, es la tercera alternativa, qué sé yo. Y si te divertís, capaz que la pasas bien. Y capaz que es una buena inversión. Sergio, muchas gracias por todo este tiempo. Muchísimas gracias y a disposición. Que tengas una buena semana. Igualmente. Hablamos con Sergio Candelo, él es economista y cofundador de Snap Consulting y Nostradamus económico, pero frustrado.